Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, ay, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, uno que involucra a dos de mis celebridades turcas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se preocupen, no es un chisme cualquiera, es uno que promete revelaciones explosivas. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin descubre los secretos de Hande en casa OMG. ¿Qué encontró? Prepárense para descubrirlo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta bomba, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre estamos al día con las últimas novedades, los chismes más candentes y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las celebridades turcas. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta el contenido, eso me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento. Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y como suele suceder, el amor de la pantalla se trasladó a la vida real. Fueron la pareja perfecta, adorados por fans de todo el mundo. Fotos, vídeos, declaraciones de amor, todo era miel sobre hojuelas. Pero como en todas las historias, el final no siempre es feliz. Tras meses de romance, la pareja anunció su separación. Y claro, como siempre, el internet se volcó en especulaciones, teorías y rumores. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas? El misterio estaba servido. Y es aquí donde entra en juego el tema de nuestro vídeo. Han surgido rumores alimentados por fuentes cercanas a la pareja, que sugieren que Kerem descubrió algo en casa de Hande. Algo que podría haber sido el detonante de su ruptura. Y es precisamente de esto de lo que vamos a hablar. ¿Qué secretos escondía la casa de Hande? ¿Qué pudo haber encontrado Kerem? Primero quiero dejar claro que todo lo que vamos a mencionar aquí son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas, pero es importante analizar la información que circula para entender el contexto y formar nuestra propia opinión. Así que abróchense los cinturones, porque nos adentramos en territorio delicado. La historia de Kerem y Hande, como la de muchos romances de celebridades, comenzó bajo los focos. Love is in the Air no solo les dio fama a nivel internacional, sino que también unió sus corazones. La química en pantalla era innegable, y pronto se convirtió en una relación real. Los fans embelesados seguían cada uno de sus movimientos, celebrando cada foto, cada declaración de amor, cada muestra de cariño. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas del momento. Pero la vida, como sabemos, es impredecible. Y el cuento de hadas, por muy perfecto que pareciera, no estaba destinado a durar para siempre. El anuncio de su separación fue un golpe duro para los fans, quienes no podían entender qué había sucedido. ¿Cómo podía terminar algo que parecía tan perfecto? Las especulaciones, como era de esperar, no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de teorías, algunas más creíbles que otras. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? La incertidumbre alimentaba el morbo y cada rumor se convertía en noticia. Y es en medio de esta tormenta de rumores que surge la historia que nos ocupa, la supuesta descubierta de Kerem en la casa de Hande, lo que detonó la ruptura. ¿Qué encontró Kerem? ¿Qué secretos se escondían tras las paredes de la casa de Hande, la famosa casa OMG? Antes de continuar, quiero reiterar que todo lo que vamos a analizar son especulaciones. No tenemos pruebas concretas, y es importante ser críticos con la información que recibimos. Sin embargo, analizar las diferentes teorías nos permite entender el contexto y, quizás, acercarnos un poco a la verdad. Una de las teorías más populares, y que ha circulado con fuerza en redes sociales, es que Kerem descubrió algo relacionado con la carrera de Hande. Se habla de acuerdos comerciales secretos, de decisiones que ella habría tomado sin consultarlo, o incluso de supuestas estrategias para impulsar su imagen pública que no habrían sido del agrado de Kerem. Recordemos que ambos son figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser muy fuerte. En este escenario, la casa de Hande se convierte en un lugar de trabajo encubierto.
Podría ser que Kerem encontrara documentos confidenciales que revelaran estrategias de marketing, acuerdos comerciales con marcas que no aprobaba, o incluso evidencia de manipulación mediática para mejorar la imagen de Ande. La ambición y el afán de éxito, a veces, pueden llevar a tomar decisiones que no son compartidas por la pareja, y esto podría haber generado conflictos. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de intrigas y estrategias ocultas. La imagen pública es un bien muy preciado, y a menudo se recurre a tácticas que no siempre son transparentes. Si Kerem descubrió algo de este tipo, es comprensible que sintiera decepción o incluso traición. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y si esa confianza se ve afectada por secretos profesionales, la ruptura podría ser inevitable. La presión mediática que sufren las celebridades también es un factor a tener en cuenta. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de responder a las exigencias de la industria, puede ser agotadora. Si Ande estaba sometida a esta presión, y Kerem se percató de ello a través de lo que encontró en su casa, la situación podría haberse vuelto insostenible. Otra teoría, un poco más escabrosa, sugiere la posibilidad de la infidelidad. Aunque no existen pruebas de ello, algunos rumores apuntan a que Kerem habría encontrado evidencia de una relación con otra persona. Mensajes de texto, fotos comprometedoras, incluso la presencia de otra persona en la casa. La imaginación vuela. Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de rumores, ya que pueden ser muy dañinos para la reputación de las personas involucradas. Además, la infidelidad es un tema muy sensible, y es crucial tratarlo con respeto y consideración. La infidelidad es sin duda un tema delicado y doloroso. Si Kerem descubrió que Ande le había sido infiel, la ruptura sería comprensible. La traición a la confianza es algo difícil de perdonar, y en una relación amorosa, es un golpe devastador. Si bien no hay pruebas de esta teoría, los rumores persisten. La posibilidad de que Kerem encontrara mensajes comprometedores en el teléfono de Ande, fotos que revelaran una relación secreta, o incluso la presencia de otra persona en la casa, es algo que ha alimentado la especulación. Es importante recordar que la infidelidad no siempre es física. También puede ser emocional. Quizás Ande había desarrollado una conexión con otra persona, y Kerem se sintió desplazado o ignorado. Sea como fuere, si Kerem sintió que su confianza había sido traicionada, la ruptura sería una consecuencia lógica. Una tercera teoría, que considero un poco más plausible, está relacionada con las amistades de Ande. Se rumorea que Kerem no aprobaba algunas de las amistades de su entonces pareja. ¿Amigos con malas influencias? ¿Personas que podrían estar aprovechándose de su fama y fortuna? ¿O simplemente amigos con los que Ande pasaba más tiempo que con él? Es posible que Kerem, al descubrir algo que no le gustó en la casa de Ande, relacionado con estas amistades, decidiera poner fin a la relación. Las amistades, como sabemos, son importantes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, a veces las amistades pueden generar conflictos en una relación de pareja. Si Kerem consideraba que algunas de las amistades de Ande eran problemáticas, ya sea por malas influencias, por interés económico o por cualquier otro motivo, la situación podría haberse vuelto tensa. En este escenario, la casa de Ande podría haber revelado la verdadera naturaleza de esas amistades. Quizás Kerem encontró evidencia de gastos excesivos, conversaciones inapropiadas, o incluso pruebas de que algunos amigos estaban aprovechándose de la fama y fortuna de Ande. Es posible que Kerem, al percatarse de la situación, decidiera que no podía seguir adelante con la relación. La confianza, una vez más, se vería afectada. Si Kerem no confiaba en las amistades de Ande y sentía que éstas estaban perjudicando su relación, la ruptura sería una decisión difícil, pero entendible. Ahora bien, ¿dónde se originan estas teorías? ¿De dónde sale esta información? En muchos casos, las fuentes son anónimas, personas cercanas a la pareja que filtran información a los medios o a las redes sociales. Es importante tomar estas fuentes con cautela, ya que a menudo buscan llamar la atención o generar polémica. Sin embargo, es innegable que la información que circula ha generado un gran revuelo entre los fans y los medios de comunicación. La información que circula sobre la vida de las celebridades a menudo proviene de fuentes anónimas. Estas fuentes pueden ser amigos, familiares, personal de confianza, o incluso personas que trabajan en la industria del entretenimiento.
A veces estas fuentes filtran información a los medios o a las redes sociales con el objetivo de ganar notoriedad, de generar polémica, o simplemente de obtener beneficios económicos. Es importante ser críticos con la información que recibimos de estas fuentes. Es fundamental contrastar la información, buscar pruebas y analizar el contexto. No debemos creer todo lo que escuchamos y debemos ser conscientes de que la información que recibimos puede estar manipulada o sesgada. También es importante considerar el contexto en el que se produce esta supuesta descubierta. La casa de una persona es un espacio íntimo, donde se revelan aspectos de su personalidad, sus gustos y sus secretos. Encontrar algo inesperado en ese espacio, ya sea un objeto, un documento o una conversación, puede ser muy impactante y puede cambiar la percepción que una persona tiene de otra. La casa de una persona es mucho más que un simple lugar para vivir. Es un reflejo de su personalidad, de sus gustos, de sus miedos y de sus secretos. Encontrar algo inesperado en ese espacio, ya sea un objeto, un documento, una conversación, o cualquier otra cosa, puede ser muy impactante. La casa de Anne, casa OMG, se convirtió en un escenario de misterio. ¿Qué secretos se escondían tras sus paredes? ¿Qué fue lo que Kerem encontró que le llevó a tomar la decisión de romper la relación? Ahora, hablemos de casa OMG. Este es un término que se ha utilizado mucho en redes sociales para referirse a la casa de Anne. OMG significa Oh my God, oh Dios mío, en español, y se utiliza para expresar sorpresa, incredulidad o asombro. El hecho de que se utilice este término sugiere que lo que Kerem pudo haber encontrado en esa casa fue algo realmente impactante. El hecho de que la casa de Anne se conozca como casa OMG indica que lo que Kerem encontró en ese lugar fue algo sorprendente, impactante y que generó una gran conmoción. La casa en este sentido, se convierte en un símbolo del misterio, del secreto y de la intriga. Pero, ¿qué pudo haber encontrado Kerem que fuera tan impactante? Podría ser cualquier cosa, desde una simple conversación hasta un gran secreto. Tal vez encontró evidencia de una mentira, un engaño, o simplemente algo que no le gustaba. Lo cierto es que hasta el momento, no tenemos la respuesta. Las posibilidades son infinitas. Kerem pudo haber encontrado cualquier cosa que le llevara a tomar la decisión de romper la relación. La verdad, por ahora, permanece oculta. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es precisamente privada. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. Sin embargo, la curiosidad humana es innegable, y es natural que nos sintamos atraídos por los secretos y los dramas de las personas famosas. Es importante respetar la privacidad de Kerem y Anne. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. La vida de las celebridades, aunque esté expuesta a la opinión pública, sigue siendo privada en muchos aspectos. Sin embargo, la curiosidad humana es un rasgo innato. Nos sentimos atraídos por los secretos, los dramas y las historias de las personas famosas. Es natural que queramos saber qué pasó entre Kerem y Anne y que analicemos las diferentes teorías y rumores. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Anne Erçel sigue generando interés y debate. La supuesta descubierta de Kerem en la casa de Anne es un misterio que, por el momento, permanece sin resolver. Las teorías son muchas, pero las pruebas son pocas. Lo único que podemos hacer es seguir las noticias, analizar la información disponible y formar nuestra propia opinión. La historia de Kerem y Anne es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede estar expuesta a la opinión pública y a la especulación. La ruptura de su relación sigue siendo un tema de interés, y la supuesta descubierta de Kerem en la casa de Anne ha alimentado la intriga y el debate. Las teorías son muchas, pero las pruebas son escasas. Lo único que podemos hacer es seguir las noticias, analizar la información disponible y formar nuestra propia opinión. La verdad, quizás, nunca salga a la luz. Pero la especulación y el debate continuarán, alimentando la curiosidad del público y generando nuevos rumores y teorías. Y ahora, como siempre, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué creen que pudo haber encontrado Kerem en la casa de Anne? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme.
Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.